Sounds. Muy buenos días, tardes o noches. Bueno, este es otro episodio más de nuestro podcast. Y en este vamos a hablar acerca del libro de los innovadores, los genios que inventaron el futuro, del autor Walter Isaacson. Y bueno, en este podcast escogimos 3 capítulos que nos parecieron más interesantes. Mi nombre es Cecia, y les voy a hablar acerca del capítulo 3, que es acerca de la programación. Personalmente, este capítulo a mí me pareció bastante interesante, ya que pues, nos habla pues, precisamente de la programación de las computadoras, de cómo es que las mujeres, o sea, se enfoca demasiado en las mujeres, de cómo es que ellas fueron ayudando a pues, que todo este proceso fuera posible. Primeramente nos habla de Alan Turing, y de la misma forma en el capítulo termina hablando con él, o sea, acerca de cómo fue su trayectoria y quién fue. Y bueno, nos habla de las primeras mujeres que se acercaron a la programación. Fue de Grace Hopper, que fue una pionera de la programación. Fue oficial de la Marina y bueno, ella ayudó mucho en la construcción de las primeras máquinas programadoras o computadoras. Pues ya hace bastantes años, alrededor de los 1930s. Y bueno, ella tuvo bastantes obstáculos por lo mismo de ser mujer, ya que pues en ese entonces no era muy, ¿cómo decirlo? Pues bien visto, o no era común ver a las mujeres que estuvieran relacionadas en todo este ámbito, y de tener doctorados y ser matemáticas. Era pues bastante difícil entrar en todo esto, pero ella, con los conocimientos y todo lo que ella sabía, pudo pues entrar. Todo empieza cuando ella pues se aburrió, ya que no tenía hijos, estaba casada, prácticamente pues no tenía como mucho en qué enfocarse, y bueno, se fue a la Universidad de Nueva York, y ahí es donde empieza toda su travesía. Se convierte después en teniente y estudia planos de proyectos. Empieza a traducir los planos y problemas, y los transforma de problemas a ecuaciones matemáticas, para después poderlas comunicar en comandos para que las máquinas lo pudiesen entender. A su vez va escribiendo un libro de programación, ya que este también fue un obstáculo para ella, ya que ella nunca antes había escrito un libro, pero pues con ayuda de sus compañeros pudo realizarlo. También me llamó la atención que desarrolló el concepto de compilador, que esto pues permitiría escribir el mismo programa para distintas máquinas, es decir, el mismo código, pues para que sean distintos lenguajes. También me llamó muchísimo la atención acerca de este capítulo, de dónde proviene la palabra bug y debugging, perdón. Y esto fue debido a que la computadora en la máquina se averió un día, y pues estaban intentando de localizar el problema, y se dieron cuenta que fue debido a una polilla, que en inglés es bug, o sea, insecto, y a partir de ahí pues ya hicieron el término. Una frase que me encantó del libro es la siguiente. Dice: los mismos rasgos que los hacen ingeniosos, como la perseverancia y la determinación, pueden hacer que se vuelvan reacios al cambio cuando surgen nuevas ideas. Y bueno, nos dice que Steve Jobs era famoso por su tosudez, determinación, pero deslumbraba y desconcertaba a sus colegas al cambiar súbitamente de opinión cuando se daba cuenta de que tenía que pensar de otra manera. Es decir, yo lo veo más como en el ámbito laboral. O sea, es decir que hay personas que son bastante ingeniosas, bastante perseverantes, tienen muchísima determinación, pero esto mismo les llega a perjudicar, ya que cuando surgen cambios de ideas o algo así, ellos se vuelven necios y quieren a fuerza hacerlo como ellos creen. Pero pues yo creo que esto no es algo bueno, a pesar de que Steve Jobs, fundador de la empresa, si no es la más grande de tecnología de teléfonos, computadoras, creo que es una manera un poco mal de pensar. Pero bueno, también nos habla de otra mujer que se llama Jan Jennings, y fue igual de las primeras mujeres programadoras. Nos habla que también fue a la escuela de ingeniería en Moore, y igual que nuestra otra mujer que habíamos hablado anteriormente, tuvieron demasiados obstáculos para poder llegar a lo que querían, y de igual forma tuvieron que analizar pues las ecuaciones diferenciales, determinar cómo empalmar los cables para conectar correctamente los circuitos electrónicos. O sea, realmente era un trabajo bastante laborioso, porque no se tenía como mucho conocimiento del tema en ese entonces. Y bueno, incluso en la carrera que estamos estudiando, que es contabilidad y finanzas, y en esta materia que es más enfocada a las finanzas, hay veces que vemos
cosas de matemáticas que yo en lo personal jamás me hubiera imaginado que pudiera aprender en la carrera. Y pues es todo esto acerca de las ecuaciones, por ejemplo, a veces vemos derivadas, etc. Y bueno, de esta mujer yo creo que es bastante admirable toda su trayectoria, debido a que por lo mismo demasiados obstáculos por los que pasaron, no solo ella, sino era un grupo de mujeres. Y algo que creo que igual hasta en la actualidad vuelve a suceder, es de que muchas mujeres trabajan arduamente y hacen muchísimas cosas y no se les da el reconocimiento que se merecen, debido a lo mismo, debido a que es un país pues en el que todavía hay ciertos machismos, ciertas cosas que no permiten que la mujer destaque. Bueno, y finalmente esta mujer, finalmente termina la máquina, pero pues cabe destacar que esta máquina estuvo como en secreto y todo el proyecto se hacía pues en secreto, y ya fue hasta, me parece que en 1946, precisamente por esas fechas del 14-15 de febrero, fue que se dio a conocer este proyecto y, o sea, fue un boom porque salió en las noticias, todo el mundo estaba pues súper asombrado de los descubrimientos que habían hecho, pero pues lamentablemente a este grupo de mujeres no se les dio pues el reconocimiento y decían que pues después de haberlo presentado parecería que pues literalmente ellas, o sea, desaparecieron, o sea, que nadie las tomó en cuenta, nadie, o sea, nada. Este descubrimiento fue demasiado grande, que incluso apareció en el New York Times y en distintos periódicos bastante reconocidos. Y después nos habla también el capítulo un poco acerca de la inteligencia artificial, y nos habla ya cerrando el capítulo acerca de Turing, que pues él pensaba que se podía hacer inteligencia artificial, y pues es hasta ahora como en la actualidad pues no hay como tal, o sea, sí existe la inteligencia artificial, pero no es como que las máquinas ya sustituyan, o sea, al 100% a los humanos, porque es cierto que muchas cosas ya se facilitan mediante la tecnología y que hay incluso máquinas que sustituyen a los humanos. Pero algo que me sorprendió muchísimo es que al final del capítulo perdón, es que tengo aquí mis anotaciones. El chiste es de que a Turing se le declara culpable por tener unas relaciones con uno de sus pupilos, por así decirlo, y es condenado a la cárcel o a que esté libre, pero que lo estén como en tratamiento para controlar sus enfermedades, por así decirlo, que en este entonces ya no es como una enfermedad la homosexualidad, pero bueno, en ese entonces sí. Entonces él se termina suicidando como un año después de su sentencia con una manzana envenenada con cianuro. Y algo que me llama la atención es que al final del capítulo te hace una pregunta y dice, ¿eso lo habría hecho una máquina? O sea, claramente no lo habría hecho una máquina, porque creo que nos falta muchísimo desarrollo tecnológico para que una máquina realmente pueda pensar como un ser humano y que pueda realmente tener como sentimientos, y ni siquiera sé si eso llegaría a poder ser posible. Y bueno, en pocas palabras, este fue el resumen del tercer capítulo de este libro, y pues creo que es una muy buena lectura, que en lo personal yo no creí que fuera a ser tanto de mi agrado, pero la verdad me encantó y pues se lee bastante fácil. Y bueno, de mi parte eso es todo. Y bueno, ahora proseguimos a escuchar el siguiente capítulo y estén atentos. Hola, soy Daniel Jaimes y yo les hablaré sobre el capítulo 6, los videojuegos. En este capítulo hablaremos de la creación y la evolución de los videojuegos. Como todo capítulo de este libro, nos damos cuenta de que los videojuegos no se crean de la noche a la mañana, sino que se fueron haciendo poco a poco con ayuda de diferentes personas, pero entre ellos, el más importante, el creador de Spacewar, Steve Russell. Este era un chico muy inteligente que pensaba que las máquinas podrían ser más que números y podrían ser también diversión y alegrías. Así que cuando llegó a su universidad, la máquina PDP-1 empezó a modificar poco a poco hasta crear el juego llamado Spacewar. Luego de ver su éxito en el juego, dejó que sus compañeros de la universidad, llamados hackers, que hicieran las modificaciones que quisieran para que así fuera mejorando el juego a grado de ser un juego muy avanzado para su momento. Dos de los hackers hicieron una modificación muy buena, y no fue de la programación, sino una que nos llevaría a los primeros controles para una consola. Así que cuando vieron que era peligroso para todos el estar pegados al PDP-1, decidieron crear los controles, donde venían todos los movimientos que antes hacían en la programación.
En la segunda parte de este libro, Nolan Bushnell era un hombre emprendedor que le gustaba asumir los retos que se le ponía. Él, con la ayuda de su inteligencia innovadora y también empresarial, quiso hacer un videojuego que no fuera como su ídolo Steve Russell, que recordamos él hizo Space War, con el aparato PDP-1, un aparato nada barato y difícil de conseguir. Pero eso a él nunca lo detuvo. Él quería crear una consola que fuera fácil de adquirir para el público, así que cuando estaba trabajando en una empresa de equipo de grabación, las piezas continuó desarrollando su plan de convertir un ordenador en una máquina de videojuegos, llegando a crear la consola. Viendo el potencial que le podría dejar, decidió dejar la empresa y fundó la famosa empresa Atari. El juego que diseñó se llamaba Pong. Las características de Pong eran su simplicidad. Era tan simple que incluso un universitario de primer año, hasta arriba de cervezas o fumando, podría comprender a las altas horas de la noche. Solo tenía una instrucción: evitar perder la pelota para anotar tantos. Creo que esto fue con ayuda de su amigo Alcoran, que sin él no lo hubiera logrado. Y bueno, leyendo este libro nos damos cuenta de que todo es trabajo en equipo y que sin ayuda podríamos hacer cosas buenas, pero si nos juntamos haríamos cosas extraordinarias, como lo hicieron estos señores en su juventud. Con ayuda de todos sus compañeros lograron hacer lo impensable: los videojuegos. Nolan una vez dijo: diseñar el juego fue fácil, levantar la compañía sin dinero fue lo difícil. Y bueno, esto fue todo por mi parte y continuamos con mi compañero Pablo López. Él nos hablará sobre el capítulo 7, el Internet. Continuamos este podcast con el 7º capítulo del libro, donde nos cuenta la historia y el origen de Internet. Aunque este no es el capítulo más interesante del libro, podemos extraer información muy interesante y relevante. Al comienzo nos cuenta la alianza del ejército, la universidad y la empresa privada, alianza mediante la cual se consiguió esta innovación. Lo que hizo que el proceso resultase todavía más fascinante fue que no se trataba meramente de un consorcio sin unión en el que cada grupo persiguiera sus propios objetivos, sino que durante y después de la Segunda Guerra Mundial, los tres grupos estuvieron fusionados formando un triángulo de hierro, el complejo militar industrial académico. El principal responsable de fraguar esta asociación fue Vannevar Bush, el profesor del MIT, en el que en 1931 había construido el analizador diferencial, aquel primer computador analógico del que se habla en el capítulo 2. Después nos habla de Joseph Licklider, el precursor intelectual de los dos conceptos más importantes en los que se basa Internet: las redes descentralizadas, que permitirían la distribución de información desde y hacia cualquier parte, y las interfaces que favorecerían la interacción hombre-máquina en tiempo real. Además, fue el fundador y director del organismo militar que financió el ARPANET, en lo que se enfoca este capítulo. Posteriormente, nos habla del proceso de creación del tiempo compartido y la simbiosis hombre-computador, así como el de la red intergaláctica de computadores. Casi al finalizar el capítulo, nos habla de la red ARPANET, que fue la precursora y de a poco fue transformándose en lo que conocemos ahora como Internet. ARPANET fue una red de computadoras creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para utilizarla como medio de comunicación entre las diferentes instituciones académicas y estatales. El primer nodo fue creado en la Universidad de California en Los Ángeles y fue la espina dorsal de Internet hasta 1990, tras finalizar la transición al modelo de protocolos TCP/IP, iniciada en 1993. Los últimos 2 capítulos del libro seguirán hablando del Internet y sobre el boom que tuvo, de cómo fue creciendo de a poco en los años 90 gracias a una ley impulsada por Al Gore que permitía a usuarios residenciales conectarse a ella, y llega finalmente a la historia de Larry Page y Sergey Brin, creadores de Google. Y con este resumen del 7º capítulo estamos finalizando el podcast en esta ocasión del libro Los Innovadores, los genios que inventaron el futuro. Una lectura sumamente interesante y llena de información que ha cambiado la vida de la humanidad. Cada uno de los personajes de los que se habla aportaron para la evolución en la tecnología y principalmente en la informática. Ver hacia el pasado nos hace pensar también en el futuro,
darnos cuenta que lo que ahora conocemos como lo más nuevo o innovador, en unos años será algo viejo y tal vez inservible, que solo servirá como antecedente o historia, así como lo que leímos en este libro, algo increíble que está lejos de terminar. Este podcast es el último que haremos después de este semestre lleno de trabajos y lecturas, pero lo más importante, lleno de aprendizaje. Cada tema expuesto y aprendido nos ha dejado una enseñanza y experiencia diferente y esperamos que hayan disfrutado de esto tanto como nosotros y agradecemos su atención. Bueno chicos, esperamos que les haya gustado mucho este podcast y esperen el siguiente capítulo. No se les olvide darle me gusta y suscribirse al canal. Dale click a la campanita y dejarnos sus comentarios. Nos vemos.